A nivel mundial se vive una crisis humanitaria por distintos tipos de conflictos. En Medio Oriente son guerras, pero en Centroamérica y partes de Sudamérica, las maras, pandillas y el crimen organizado también obligan a las personas a dejar su hogar para huir. Por lo que hoy, en los Explainers del Pulso, vamos a hablar del desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. Actualmente, casi 60 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo y, lastimosamente, Honduras no es la excepción. Tenemos 2 meses de andar huyendo afuera de nuestras casas con nuestros nietos y mis hijos y ya no soportamos la situación de este país, porque las maras siempre sacan a las personas de las casas. Nosotros ni dormimos ni comíamos por la preocupación que llegaran a matarnos, porque nos tomaban fotos a las casas a nosotros. No podemos trabajar, no podemos salir por el miedo, que si salimos nos pueden matar. Honduras fue un pionero cuando en el 2013 reconoció el desplazamiento forzado interno por la violencia y criminalidad organizada. Y un año después, creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, pero no se han tomado medidas serias para proteger a las personas en riesgo. Como se ha dicho, Honduras es el país primero que ha aceptado que existe una situación de desplazamiento interno y en lugar de esconderla, la ha aceptado valientemente y ha tratado de resolverla. Así es como se resuelven los problemas, reconociendo que existe. Honduras se vio obligado a reconocer esto, ya que se daban incontables casos a nivel nacional. Por ejemplo, en el 2016 en San Pedro Sula, una pandilla exigía a toda una comunidad colaborar con ellos o abandonar sus hogares. Y todo el mundo se aposta aquí para poder ver este rótulo que han dejado supuestos miembros de una pandilla donde están amenazando, diciendo que tienen que colaborar con ellos, ya que si no colaboran, los ejemplos los verán en escuelas, campos de fútbol y medios de transporte locales, y que si le ponen información o dan parte a la policía, están preparados y listos para matarse con ellos, dice. También en 2016 fue muy sonado el caso en la colonia Las Torres de la capital, específicamente en un sector conocido como El Hoyo. Estos igualmente exigían que los vecinos dejaran sus casas. El gobierno apoyó a través de la militarización de las zonas, pero esta medida es temporal y no garantiza la seguridad de las personas. A unas horas que un grupo de familias de la colonia Las Torres de Tegucigalpa fuesen desalojadas de sus viviendas por órdenes de la pandilla 18, la Policía Militar del Orden Público instaló un destacamento militar en la zona para resguardar la vida de los afectados. Puedo manifestarle que a partir de la fecha ya se ha instalado permanentemente un destacamento de la Policía Militar del Orden Público a fin de garantizar la seguridad a las personas de este sector. Esto, como decía anteriormente, se debe a una petición que la población hizo y estamos dando una respuesta oportuna y efectiva en materia de seguridad. Este problema es muy grave en el país. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recoge las cifras de las personas que se abocan a ellos para pedir protección y año con año la cifra va en aumento. Hay alrededor de 247.000 personas en situación de desplazamiento en el país, lo que representa un 2.7% de la población hondureña. Esto es un estudio que se ha realizado desde el 2004 hasta el 2018. Las áreas urbanas son las áreas que más representan el tema de desplazamiento, ¿verdad? Tanto lo que es el departamento de Francisco Morazán. También, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras está pendiente del problema de forma permanente y expresan su preocupación por el aumento de desplazados. Lo visible en el país es el homicidio o la extorsión o las amenazas o que algunas personas les quiten su vivienda. Pero no es visible qué hay detrás de cada uno de esos hechos, en términos de la tragedia de cada una de esas familias, que para reaccionar frente al hecho de violencia o para proteger su vida antes de que ocurra un hecho más grave, huye. El propio presidente Juan Orlando Hernández se ha referido a este problema.
Un caso a destacar es el de la zona de Ciudad España, en la carretera que conduce al norte desde la capital. Por su cercanía con la penitenciaría de Támara, esta zona estuvo prácticamente ocupada por la pandilla 18 por 5 años. Luego de casi 6 meses de intervención de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, lograron recuperarla a principios de este año. Vamos a estarles invitando para que ustedes miren la evolución de esta intervención de recuperación social a raíz de la intervención de las fuerzas de seguridad. Quiero felicitar a Fusina, a todos sus componentes y especialmente a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que por más de medio año es un trabajo de inteligencia. Ciudad de España, Hábitat, la San Miguel, Divina Providencia, se encuentran ubicadas aquí en el Valle de Amarateca y estas colonias fueron construidas después del huracán Mitch. Entonces, por su ubicación geográfica y por la cercanía al centro penal de Támara, la pandilla 18 acaparó estos lugares prácticamente como sus centros logísticos, principalmente cuando estaba el módulo de Escorpión. Entonces, esto lo defendían a muerte ellos en contra de la MS. Los delitos que se cometen aquí, bueno, la extorsión principalmente, la parte de la venta de drogas. La Fundación Salvadoreña Cristosal lidera el sistema de monitoreo del desplazamiento forzado en el Triángulo Norte, recogiendo datos y analizando las causas para brindar soluciones a este problema. En su último informe correspondiente al año 2018, se revelaron estos datos sobre Honduras. Con el registro estadístico del Monitoreo Internacional del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, el 58.6% de las víctimas encuestadas se vieron forzadas a abandonar sus hogares en 2018 por amenaza a su integridad física. El 20.7% se desplazó debido al reclutamiento forzado por pandilleros, un 14.4% por homicidio de un familiar y el porcentaje restante por temor a la violencia. También destacan que las causas del desplazamiento se producen por diferentes conductores, que son similares a los 3 países del Triángulo Norte. Consultándoles cuáles eran las razones por las cuales estaban yéndose del país. Es interesante mencionar que el 73.9% de ellos dijeron de que eran por hechos de violencia y el 34.8% mencionaron que eran razones económicas. Al hacer una entrevista en mayor profundidad con las víctimas o con las personas migrantes, hacían un vínculo bastante cercano entre la conexión que tienen los hechos de violencia con las razones económicas. En el estudio Cristosal logró también identificar las personas más vulnerables a esto y encontraron que quienes están más expuestos son los menores, las mujeres y las personas de la comunidad LGTB. ¿Quiénes son las víctimas? En general, las víctimas en su perfil tenemos que la población LGTBI+, como decía hace un momento. Otro de los grupos vulnerables, como decía hace un momento, son en particular los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, pero en particular los niños por reclutamiento forzoso y las niñas por una amenaza a su integridad sexual, es decir, amenaza, acoso sexual, en particular por grupos de pandilleros. Existe una relación entre desplazamiento, que es la movilización interna a la casa de un pariente o amigo, pero si la amenaza continúa, estas personas buscan migrar, o sea, dejar el país. Por lo que la violencia también es uno de los detonantes de las caravanas migrantes, como lo explican en el reporte de Cristosal. El tema principal es las causales de estos fenómenos enfocado en el desplazamiento forzado interno. En cuanto a caravanas, es una consecuencia, por ejemplo, de los efectos de violencia y de la situación socioeconómica del país. El análisis del desplazamiento determina que es un problema multicausal debido a pobreza, violencia, reunificación familiar, pero cuando se entiende a profundidad, se determina que la causa más relevante es el riesgo de perder la vida. Pero el detonante que te hace desplazar es el hecho que una amenaza, un homicidio de un familiar, un atentado homicidio, ese es el detonante que al final a la gente dice me tengo que ir de acá. ¿Por qué es importante hacer este análisis? Porque hay mucho discurso que habla de que el desplazamiento y la migración es multicausal y mucho se adjudica a situaciones económicas, y cuando uno empieza a hablar con la gente que te dice que es por una situación económica, te empieza a contar su historia, porque tuvieron que cerrar su tiendita, tuvieron que cerrar la pulpería, porque los estaban extorsionando. Entonces, de fondo, en realidad, no es una situación económica, ¿verdad?
En el nuevo Código Penal se considera el delito de desplazamiento forzado y será castigado con cárcel de 6 a 9 años a quien con violencia o intimidación obligue o tratare de obligar a otro o su familia a cambiar o abandonar el lugar de su residencia, de actividad mercantil o laboral, su establecimiento educativo o cualquier ubicación sobre la que tenga derechos de propiedad. Pero esto no es suficiente. Desde marzo de este año se presentó un proyecto de ley de desplazamiento forzado ante el Congreso Nacional, pero este aún no ha avanzado. Este fue un explainer más para El Pulso. Soy Ani Naranjo.